Hola amigos, ahora les dejo mi creepypasta de Jeff the Killer. Empecemos. Jeff era un chico normal, él se acababa de mudar con su familia. Jeff tenía 16 años, los vecinos le dieron la bienvenida a la familia de Jeff con un pastel e invitándolos a cumpleaños de su hijo. Al día siguiente Jeff y su hermano se dirigían a la escuela y un grupo de 3 chicos se acercaron y golpearon al hermano de Jeff. Jeff sacó un cuchillo y apuñaló a 2 jóvenes y el último huyó. Llegó la policía y el hermano de Jeff dijo que él había apuñalado a los chicos y la policía se llevó al hermano de Jeff. Los padres de Jeff sacaron a su hermano de la cárcel. Pasó el tiempo y se llegó la fiesta del hijo de los vecinos de Jeff. Los padres de Jeff le dijeron a Jeff que se pusiera elegante para la fiesta. Jeff dijo que no quería ir porque él ya estaba grande. Los padres Jeff le dijeron que fuera porque les habían dado la bienvenida. Bien, Jeff se cambió para ir, se puso una sudadera y un pantalón de mezclilla. Jeff y sus padres fueron a la fiesta y los demás padres le dijeron a Jeff que se fuera a jugar al patio de atrás. Jeff fue y vio a uno de los jóvenes que había golpeado a su hermano. El joven golpeó a Jeff y a Jeff le cayeron unas veladoras en la cara y se desmayó y lo llevaron al hospital. Jeff se miró al espejo y vio su rostro desfigurado sin párpados y Jeff agarró un cuchillo y se hizo una sonrisa. Los padres de Jeff les dijeron a Jeff que qué hacía. Jeff se escapó del hospital. Desde ese día han ocurrido muertes inexplicables. Gracias, si les gustó pulgar arriba, gracias.